Dios te bendiga poderosamente, amado hermano. Mi corazón poder proclamarte. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia. Adora a Dios en esta tarde maravillosa, hermano. En mi corazón hay un clamor, deseo insaciable, me rindo a ti. Gracias, Jesús. Vamos a esperar que las personas se vayan conectando y le voy a agradecer que comparta esta transmisión para que las personas sean edificadas en esta tarde. Amén. Así que vamos a esperar a que las personas se conecten, las almas se conecten, y le voy a agradecer a los que están conectados, a los que están viendo ya este live, este en vivo, a que compartan en sus muros, en sus historias. Etiqueten a alguien que necesite oír este mensaje. Amén. Así que, más que una prédica, es una enseñanza, bendito sea el Señor, que el Señor me regaló, la saqué de mi Biblia de estudio y quisiera compartirla contigo en esta tarde. Así como fui aprendido, el Señor me enseñó, recibí esta palabra, me impartió esta palabra y fue de gran bendición para mí, para mi vida. Yo sé que para ti también será una gran bendición esta poderosa enseñanza. Bendito sea el Señor. No todo es prédica, no todo es profecía, no todo es ministración. También hay que enseñar la palabra de Dios. Hay que enseñar la palabra de Dios. Amén. Bendito sea el Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Vamos a orar para dar inicio a esta enseñanza poderosa. Amén. Bendito Padre que estás en los cielos. Te damos gracias por tu presencia, Padre Celestial, porque tú eres bueno, porque tú eres grande, porque tú eres poderoso. A ti sea toda la gloria, todo el poder y toda alabanza, Dios mío. Te damos gracias porque tu Espíritu Santo está en este lugar. Espíritu Santo, gracias. Gracias por tu presencia. Espíritu Santo, eres bienvenido. Una vez más, Espíritu Santo, tu palabra dice, Espíritu de Dios, que tú no habitas en templos hechos con manos de hombre, sino que este cuerpo es tu templo y es tu morada, Espíritu Santo. Así que te damos la bienvenida, Espíritu de Dios. Eres bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenido eres, Espíritu Santo. Ven y apodérate de este live, apodérate de este en vivo, apodérate de este video.
Apodérate de cada persona que está allí conectada viendo este live, escuchando tu palabra, Espíritu Santo. Sea tú ministrando al Espíritu Santo, sea tú dándole sabiduría, conocimiento espiritual de lo alto, inteligencia espiritual de lo alto, revelación espiritual de lo alto, para poder comprender tu palabra, Espíritu Santo. Abre los ojos de nuestro entendimiento, Espíritu de Dios. Eres bienvenido, Espíritu Santo. Gracias. Gracias por tu presencia, Espíritu de Dios. Muchísimas gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre eterno. Bendito sea Dios. Amén. Bendito sea Dios, hermano. Comparta esta transmisión. Y quiero hablarte, quiero que preste mucha atención a este tema que vamos a enseñar en esta tarde. Porque más que una prédica es una enseñanza. Porque de un día, unas semanas hacia acá, siento la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios. Porque no todo es prédica, también hay que enseñar la palabra de Dios. La Biblia dice que el Señor Jesús estableció 5 ministerios. El del apóstol, profeta, pastor, evangelista y maestros. Bendito sea Dios. Pero hoy en día escasean los maestros, o están los maestros, pero están ejerciendo una función que el Espíritu Santo no les ha dado. Amén. Así que hoy quiero, por la gracia y la misericordia de Dios que me es dada, quiero enseñar hoy la palabra de Dios. Que sea el Espíritu Santo usando mi vida para la gloria de Cristo Jesús. Y quiero, escúchame bien, hermano, porque quiero enseñarte acerca de 7 temas o 7 puntos importantes que se deben enseñar y que se deben predicar en la verdadera iglesia de Cristo Jesús. Digo verdadera porque estamos en los últimos tiempos y también hay falsas iglesias, hay falsos pastores. La Biblia dice, el mismo Cristo hablando, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. Porque no puede un higo, no puede un árbol bueno dar frutos malos, ni un árbol malo dar frutos buenos. Así que por sus frutos los conoceréis. El mismo Jesucristo hablando. Así que hoy quiero enseñar esta palabra que el Señor me regaló. Fue de gran bendición para mí y sé que también para ti será de gran bendición. 7 puntos o 7 temas que se deben enseñar o predicar, enseñar y predicar en la iglesia de Jesucristo. Amén. Así que durante mucho tiempo a nosotros nos han enseñado que la iglesia es un edificio de 4 paredes ubicado al lado de la carretera. Pero en realidad no es así. Escuche bien. La iglesia de Cristo es todo aquel que se haya arrepentido de sus pecados, que haya sido lavado con la sangre de Jesucristo y que lleva el sello del Espíritu de Dios en su vida. Entonces, Él es la iglesia de Cristo. Tú y yo somos la iglesia de Cristo. Todo aquel que se ha arrepentido, ha nacido de nuevo y ha sido lavado con la sangre de Cristo, entonces pertenece al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Jesucristo aquí en la tierra. Y sabemos que el cuerpo está conformado por diferentes miembros. Y cada miembro dentro del cuerpo cumple una función diferente. Así que todo cristiano, todo creyente que ha nacido de nuevo, que se ha arrepentido de su maldad, que ha sido lavado con la sangre de Cristo, entonces ese creyente hace parte del cuerpo de Cristo.
y Jesucristo es la cabeza. Ahora bien, 7 temas o 7 puntos que se deben enseñar en la iglesia, en la verdadera iglesia de Cristo. Yo quiero que usted, hermano, busque un cuaderno, un lapicero y una Biblia y empiece a anotar cada punto que hoy Dios nos va a dar a través de su palabra. Entonces, 7 puntos que se deben enseñar en la iglesia de Cristo Jesús. Primer punto, escuche bien. Primer punto, se debe predicar la salvación por medio de la sangre derramada de Jesucristo. Primer punto que se debe enseñar en la verdadera iglesia de Cristo. Primer punto, se debe enseñar la salvación por medio de la sangre derramada, preciosa, de nuestro Señor Jesucristo. Escuche bien. En el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 26, leo la palabra en el nombre del Señor y dice: mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre, escucha bien, del nuevo pacto, mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. En la última cena, Jesús está reunido con sus discípulos, con los 12 apóstoles, aún con el mismo Judas que estaba allí, el hijo de la perdición. Y estaba Jesús allí sentado en la mesa con sus discípulos. Y dice que de manera simbólica, de manera profética, Él tomó el pan y lo partió. Y le dijo, y les dio a comer a ellos. Le dijo: coman de este pan, porque este es mi cuerpo. Y dice que tomó la copa y bebió y le dio a beber a cada uno de ellos. Y le dijo: beban todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que será derramada por muchos para la remisión de los pecados, para el perdón de los pecados. Entonces, amado hermano, escuche bien. Toda religión, toda doctrina, todo concilio, todo hombre, toda mujer, llámese como se llame, todo pastor, todo maestro, todo hermano, todo evangelista, todo profeta, todo apóstol, que enseñe la salvación por cualquier otro medio que no sea por la sangre derramada de Jesucristo. En pocas palabras, por lo que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros, está promoviendo todo lo contrario a la palabra de Dios y ha caído en apostasía y en herejías. Porque la salvación solamente viene, escuche bien, por Jesucristo y por el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz y el derramar de su sangre para la remisión y para el perdón de nuestros pecados. Lo voy a volver a repetir. Toda religión, toda religioncita, toda doctrina por allí, toda concilio, toda institución, llame como se llame, que enseñe la salvación del alma por cualquier otro medio, por cualquier otro hombre o por cualquier otra cosa que no sea
por la sangre derramada de Jesucristo, amado, está promoviendo todo lo contrario a la palabra de Dios y ha caído en apostasía y en herejías, amados hermanos. Nosotros, como la verdadera iglesia de Cristo, como siendo lavados con la sangre de Cristo, tenemos que enseñar que la salvación viene por medio de Jesucristo, amado hermano. Y hoy en día esto no se predica en la iglesia, no en todas. Tenemos que predicar acerca de la salvación. Tenemos que enseñar acerca de la salvación. Está bien que enseñemos otros temas, pero hay que hablarle y enseñarle a la gente, porque mucha gente no entiende y no sabe. Hay que predicar la salvación de las almas por medio de la sangre de Cristo Jesús. Primera de Pedro, capítulo 1. Miren lo que dice la Escritura. Y este texto, cuando yo lo leí, me impactó tanto. Escuche bien. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19. Mire lo que dice la Escritura. Sabiendo que fuisteis rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. ¡Wow! Yo no sé cuántos entienden la magnitud de este texto. Dice la Escritura que fuiste rescatado de tu vana manera de vivir, de la vida sin sentido que llevabas, la cual heredaste de tus padres. Escuche bien. Y fuiste rescatado no con cosas pasajeras, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino que fuiste rescatado. O sea, el precio de tu libertad no es oro, ni tampoco fue plata. Fuiste rescatado no con oro ni con plata, sino que fuiste rescatado de tu vana manera de vivir con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, amado hermano. Así que, si tú has sido lavado con la sangre de Cristo, si tu nombre está escrito en el libro de la vida, tú no vales oro. Porque hay gente en el mundo que dice, no, fulano vale oro. No, yo valgo oro. Escuche bien, nosotros los cristianos, los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, no valemos oro, ni valemos plata, ni valemos todos los millones que tú quieras. Nosotros valemos más que eso. Nosotros no valemos oro. Nosotros no costamos oro. A nosotros, escuche bien, amado hermano, nosotros valemos la sangre preciosa de Cristo Jesús. He venido a hablar con gente allí que ha sido lavada con la sangre de Cristo. Aunque el diablo trate de humillarte y la gente trate de mirarte por encima del hombro, tú no puedes permitir que eso dañe tu corazón, porque tú no vales oro, tú no vales plata, tú vales la sangre preciosa de Jesucristo, amado hermano. Así que fuimos rescatados de nuestra vida sin sentido que llevábamos, la cual heredamos de nuestros padres. Y fuimos rescatados no con cosas corruptibles, no con cosas pasajeras, como oro o plata, sino que fuimos rescatados con la sangre preciosa de Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso es que Juan el Bautista, cuando vio a Jesucristo, le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús vino como un cordero a morir en la cruz, a derramar su sangre por nosotros, para la remisión de nuestros pecados, para cubrir nuestros pecados, para limpiarnos del pecado. Por eso, amado hermano, no importa cuál sea el pecado en que tú hayas caído, si tú hoy clamas a la sangre que derramó Jesucristo en la cruz, entonces serás limpio como la blanca lana.
La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados delante de Él, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Porque si nuestro pecado fuese rojo, la sangre de Jesucristo nos limpia y nos blanquea como la blanca lana, amado hermano. Tenemos que clamar a la sangre de Cristo para que nos limpie de toda contaminación y de todo pecado que esté en nuestras vestiduras espirituales. Entonces, hoy aprendemos en el primer punto que la salvación solamente viene por la sangre derramada de Cristo, y que toda iglesia y toda doctrina, todo concilio que enseñe la salvación por cualquier otro medio que no sea por la sangre derramada de Cristo, está promoviendo todo lo contrario a la Sagrada Escritura, a la palabra de Dios, y ha caído en apostasía y en herejías. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amado hermano. Jesucristo compró su iglesia con su sangre. Él derramó su sangre. Él derramó su sangre por ti y por mí, para que nosotros estuviéramos en paz con Dios. Porque dice la Escritura que Él vino a reconciliar a la humanidad con Dios, que por medio de Cristo hicimos las paces con Dios. Por medio de Cristo hicimos las paces con Dios. Estábamos en enemistad con Dios, pero Jesucristo vino como un cordero a hacer las paces a favor de nosotros con Dios. Así que busque a Cristo, amado. Si usted no lo tiene, busque a Cristo, joven. Si usted no lo tiene, busque a Cristo. Busque la presencia de Cristo. Busque a Jesucristo. Lávese con la sangre de Cristo, para que cuando venga Él, usted pueda estar limpio delante de Dios. Bendito sea el Señor. Solamente la sangre derramada de Cristo puede limpiarte de cualquier pecado, amado. El tiempo no borra pecado. Lo único que tiene el poder, según las Escrituras, para limpiarnos, para borrar nuestros pecados, es la sangre preciosa de Jesucristo. Dios te está llamando en esta tarde para que te laves con sangre, con la sangre de Jesucristo, porque dice la palabra en la ley que nada, no hay remisión de pecado si no hay derramamiento de sangre. Pero Jesucristo vino como un cordero a derramar su sangre por ti y por mí, para que tuviésemos paz con Dios y para que tuviésemos la vida eterna, si creemos en ese sacrificio y nos lavamos con esa sangre. La sangre de Jesús, la sangre de Cristo tiene poder para limpiarnos y redimirnos del pecado. Bendito sea Dios. Así que ese es el primer punto. Segundo punto, o segundo tema. Escuche bien, que se debe enseñar en la verdadera iglesia de Cristo. Segundo tema, o segundo punto, que se debe hablar en la verdadera, en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que fue comprada a precio de sangre. El segundo tema es: se debe enseñar el bautismo con el Espíritu Santo. Escucha bien esto, amado, porque hoy en día hay religiones, hay doctrinas, para no mencionar, por ética, no quiero mencionar el nombre de ninguna religión, ninguna doctrina por allí, que no creen en el bautismo del Espíritu Santo, que no creen en el hablar en otras lenguas. Y la verdadera iglesia de Cristo debe enseñar el bautismo con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 4, que voy a palabrasearlo desde el versículo 1, que cuando llegó el día de Pentecostés, dice la Escritura, que todos estaban unánimes
estaban juntos, orando. Y de repente vino un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y dice que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Y se asentaron sobre cada uno de los que estaban allí. Y dice la palabra que todos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Pero la gente dice, y algunos eruditos, doctores de la palabra y teólogos que afirman, que afirman, sostienen y dicen que el bautismo del Espíritu Santo ya no está disponible para nosotros en este último tiempo. Que eso no era para nosotros, que eso era solamente para los apóstoles. Jehová reprenda al diablo, hermano. El bautismo con el Espíritu Santo está disponible hoy en día para nosotros también, que hemos aceptado a Cristo. El bautismo del Espíritu Santo solamente se recibe cuando la persona se convierte. Nadie puede recibir el bautismo del Espíritu Santo si la persona aún no se ha arrepentido, ni ha sido lavado con sangre, ni ha recibido a Jesucristo en su corazón. El bautismo del Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas, se recibe después de la conversión. Y hay mucha gente y muchas doctrinas, teólogos y líneas de teólogos que afirman, declaran y sostienen que el bautismo del Espíritu Santo ya no es necesario para este tiempo, que la hablan en lengua, que eso no edifica, que eso no es nada. Y dice Pablo en Primera de Corintios, capítulo 14, que el que habla en lengua habla misterios. Y no sabe lo que habla porque habla misterios secretos con Dios. Su espíritu habla con Dios directamente. Y que cuando habla en lengua se edifica a sí mismo. Pero cuando profetiza, entonces edifica a la iglesia. Pero cuando habla en lengua se edifica a sí mismo. Amado hermano, no podemos decir, si usted se considera la verdadera iglesia de Cristo, usted no puede decir que el bautismo del Espíritu Santo no está vigente para este tiempo. Por eso yo he venido de parte de Dios en esta tarde a decirte, dile al Espíritu Santo, dile al Señor Jesús que te bautice con Espíritu Santo y fuego. Escucha bien, el mismo Juan el Bautista dijo Juan el Bautista, ciertamente yo bautizo en agua para arrepentimiento, pero Jesús de Nazaret, Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Juan el Bautista ciertamente bautizó en agua para arrepentimiento de pecado, para arrepentimiento. Pero Jesucristo, Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Así que esa promesa no solamente era para los apóstoles y para los discípulos, sino también para nosotros los gentiles, amado hermano. ¿Por qué? Escuche bien, amado. Dice la historia bíblica, la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios que está hablando. Es la palabra de Dios. En el libro de los Hechos, capítulo 10. En el libro de los Hechos, capítulo 10. Voy a palabrasearlo. Dice que había un hombre llamado Cornelio. Este hombre era gentil y era un romano, que oraba a Dios y que ayudaba a los pobres, que le daba limosnas a los pobres. Y no era judío, era gentil, era un romano, era un centurión de una compañía llamada la Italiana. Escuche bien. Y este hombre oraba a Dios y hacía buenas obras delante de Dios, pero le faltaba algo. Le faltaba tener a Cristo en su corazón. Pero como Dios vio eso, Dios el Padre determinó salvarlo. Y dice que cuando este hombre, Cornelio, estaba orando a las 3 de la tarde, bendito sea Dios, dice que se le apareció un ángel y le dijo: Cornelio, tus oraciones han sido escuchadas y tus limosnas Dios las ha visto. Bendito sea Dios.
Y le dice el ángel a Cornelio, manda a buscar a Simón Pedro, que está hospedado en una casa allá en Jope de un hombre llamado Simón, curtidor. Mando a buscar porque él te va a predicar la palabra de Dios. Y dice que en obediencia Cornelio al mandamiento del ángel que Dios lo mandó, él mandó a llamar a Simón Pedro, que estaba en Jope en la casa de un hombre llamado Simón, curtidor. Y dice que la palabra de Dios, que mandaron a buscar a Simón, y Simón estaba en la azotea orando y le estaban cocinando, amado, y de repente tuvo una visión, un éxtasis. Dice la palabra que Pedro, el apóstol Pedro, cayó en un éxtasis, vio un lienzo, una cortina grande que descendía del cielo. Eso está en Hechos capítulo 10, lea todo ese capítulo. Y dice que vio animales, reptiles, aves, y escuchó una voz del cielo de Dios que le dijo, Pedro, mata y come. Y Pedro le contestó a la voz, no, Señor, porque nada inmundo ha entrado por mi boca. Y vuelve, Dios le dice, no digas inmundo, no llames inmundo a lo que dio el limpiado. Y esto sucedió 3 veces, dice la Escritura. Y cuando él estaba pensando en la visión, el Espíritu Santo le habló. Para los que dicen que el Espíritu Santo es el poder de Dios, que el Espíritu Santo no habla, que el Espíritu Santo le habló. Le dijo, Pedro, vienen unos hombres a buscarte a la puerta. Ve con ellos sin preguntar, sin cuestionar. Ve con ellos. Y dice que él descendió. Y cuando él descendió, los hombres estaban allí ciertamente como el Espíritu Santo le había revelado. Te mandamos a buscar, Pedro, Simón, porque Cornelio quiere oír las palabras que tú tienes para enseñarles. Y dice que Pedro le dijo, bueno, quédense aquí esta noche, que mañana vamos. Amaneció, cogieron para donde Cornelio, agarraron para donde Cornelio. Escucha bien, porque ahora es donde allí es donde me voy a centrar. Y dice que cuando Simón llegó a la casa de Cornelio, Cornelio se postró delante de Pedro. Pedro lo reprendió, lo exhortó, le dijo, no me adores porque yo soy un humano. Y cuando entraron a la casa, el apóstol Pedro, Simón, el apóstol Pedro, le dijo, no es, de acuerdo a mi tradición, no es bien, no está bueno que yo entre a la casa de una persona que no es judía, pero yo he venido porque Dios me mandó, y entró, escucha bien. Y dice que, Dios mío, en el versículo 44 del capítulo 10 de Hechos, dice que mientras Pedro aún hablaba, el Espíritu Santo cayó sobre Cornelio y sobre los gentiles y sobre todos los que estaban allí. Mientras Simón estaba dándole la palabra, le estaba evangelizando, diciendo, mira, Dios envió a Jesucristo a morir en una cruz, y ustedes saben la historia, Él murió por nosotros, resucitó de los muertos, nosotros somos testigos, nosotros comimos con Él, Cristo viene. Y cuando Él estaba hablando, dice que el Espíritu Santo cayó sobre Cornelio y sobre toda la familia de Cornelio, y sobre todos los gentiles que estaban allí, y todos recibieron la llenura y el bautismo del Espíritu Santo de Dios, y empezaron a hablar en otras lenguas. Y los que estaban con Pedro, los que estaban con Simón Pedro, los judíos que vinieron como escuderos a acompañarle, dice que se asombraron, se maravillaron, quedaron atónicos de que sobre los gentiles también se derramara el Espíritu Santo de Dios. Y Pedro, al ver esto, dijo, entonces, ¿quién va a impedir el agua para que estos sean bautizados? Entonces, si el bautismo del Espíritu Santo no está disponible, como muchos enseñan, muchas religiones citas por allí, doctrina de demonios, que el bautismo del Espíritu Santo no está disponible para nosotros hoy. ¿Quién me explica este texto? Dice que sobre los gentiles y sobre Cornelio y sobre todos los que estaban ahí oyendo mientras Pedro predicaba, el Espíritu de Dios cayó sobre ellos. ¡Wow! Ni terminó Pedro de predicar mientras él estaba predicando. Sí, Cristo murió por nosotros, Cristo resucitó, busquen a Cristo. Dice que el Espíritu Santo cayó sobre ellos y empezaron a hablar en otras lenguas. Por eso, amado hermano, no se deje confundir.
Lea las Escrituras. El bautismo del Espíritu Santo está disponible para usted. Si usted lo busca de corazón, el Espíritu de Dios lo va a bautizar. Anhele hablar en lengua. Anhele el bautismo del Espíritu Santo, porque está disponible para ti y para mí en este último tiempo. Porque todo creyente que no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo no puede desarrollar su potencial en Dios. Es necesario el bautismo del Espíritu. Ahora bien, yo me he soñado hablando en lenguas, pero en el mundo real, físicamente, nunca se me ha manifestado todavía el hablar en otras lenguas. Solamente en sueño me he visto hablar en lenguas, y siempre hablo en lengua, en sueño, pero acá físicamente no he hablado en lenguas, pero anhelo hablar en lengua, anhelo el bautismo del Espíritu Santo. Y hay alguien que yo digo, no, el que se sueña hablando en lengua es porque ya tiene el don del hablar en lengua, pero aún no se le ha manifestado. Pero hay que buscar la presencia de Dios, buscar al Espíritu Santo y pedirle a Cristo que nos bautice con Espíritu Santo y fuego. Anhela hablar en lengua, hermano. No impidáis el hablar en lengua, dice Pablo. Gracias a Dios, yo hablo en lengua más que ustedes, dice Pablo. No hay un teólogo más grande que Pablo. Y Pablo hablaba en lengua y creía en el poder del Espíritu Santo. Bendito sea Jesús. En una ocasión, en el libro de los Hechos también, dice que el apóstol Pablo, bendito sea el Señor, llegó a un lugar, a Éfeso. Dice que se encontró con ciertos discípulos de Cristo. Y Pablo les pregunta, cuando creyeron, recibieron al Espíritu Santo. Eso está en Hechos capítulo 19. Dice que cuando Pablo los encuentra, les dice, cuando creyeron en Jesús recibieron el Espíritu Santo. Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Y Pablo les dijo, ¿en qué fueron ustedes bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y Pablo les enseñó, le dijo, es que Juan bautizó para arrepentimiento. Que creyeran en Jesús. Y dice que fueron bautizados y recibieron el don del Espíritu Santo. Pablo oró por ellos, les puso las manos y recibieron el don del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, amado. No se deje engañar, lea la Escritura, porque hay doctrinas de demonios, religioncitas por allí. No voy a decir nombre porque me pueden censurar. Y esa no es la idea. La idea es enseñar la verdad. Que el bautismo, que hablar en lengua, eso no. Hermano, Jehová reprenda al diablo. Tiene que anhelar el hablar en otras lenguas. Tiene que anhelar el bautismo con el Espíritu Santo. Tiene que anhelar los ríos de agua viva. Jesús, en el día de la fiesta de los tabernáculos, dice la Escritura, en el libro de Juan, dice que se colocó de pie y dijo, todo aquel que tenga sed, venga a mí, beba. Y de su interior correrá un río de agua viva. Ese río de agua viva es el Espíritu Santo que Él prometió dar a todo aquel que creyera en su nombre. Ahora bien, es verdad que cuando usted se arrepiente y nace de nuevo, el Espíritu de Dios vive en usted y está en usted. Pero no todo termina allí. Hay algo más. Es la hora de dotarte del poder de lo alto. Y es necesario el bautismo con el Espíritu Santo. Por eso pídele al Señor en oración, de madrugada, en ayuno, en vigilia. Señor, bautízame con Espíritu Santo. Yo quiero hablar en lengua. Señor, bautízame, lléname de Espíritu Santo, lléname de tu poder. Bendito sea Jesús. Amado, voy por el segundo punto. La historia, este tema es extenso. Si usted me tiene paciencia, yo sigo con los restos que siguen.
Como dice el pastor Arrigán, ¿sigo o paro? Escuche bien. Tercer punto, o tercer tema. Tercer tema que se debe enseñar y predicar, enseñar en la verdadera iglesia de Cristo. Tercer tema que se debe enseñar, vaya tomando apunte. Tercer tema que se debe enseñar en la iglesia de Jesucristo. Se debe enseñar y predicar una vida cristiana victoriosa. Victoriosa sobre el pecado. Se tiene que predicar en contra del pecado. Hoy en día no se predica eso. Ahora Dios te va a bendecir, prepárate, llegó tu temporada, declara los cielos abiertos, y está bien porque está en la Escritura y creemos, porque a veces nosotros estamos pasando por un momento duro en nuestra vida, que necesitamos una palabra que nos dé aliento, una palabra que nos levante, una palabra que nos dé ánimo, que nos levante, que nos restaure. Pero escuche bien, tenemos y debemos de predicar en contra del pecado. Y de tenemos que enseñar que tenemos que llevar una vida victoriosa sobre el pecado. La verdadera iglesia predica en contra del pecado. Ahora, amamos al pecador, sí que lo amamos. Vive Jehová que amamos al pecador, pero aborrecemos el pecado, porque Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. El pecado es un monstruo tan poderoso que Jesucristo tuvo que venir a morir en la cruz del Calvario para salvarnos de ese monstruo del pecado. Escuche bien. ¿O acaso la fornicación es de Dios? La unión libre, como el mundo le dice, es de Dios. Si vamos a unión libre a la Escritura, la pesamos en la balanza de la palabra, la pasamos por el filtro de la Escritura, esa unión libre dice que es fornicación. Tenemos que ir en contra de lo que a Dios no le agrada. Con amor, con misericordia, con compasión, pero sin esconder la verdad. Ahora bien, usted puede ser el hombre más ungido en la tierra. Usted puede ser la mujer más ungida en la tierra, pero nadie puede vencer el pecado con sus propias fuerzas. Si el Espíritu de Dios no está en él, esa persona va a llevar una vida fracasada y derrotada con el pecado. Escuche bien lo que le voy a soltar ahora. Cuando el poder del Espíritu de Dios viene sobre ti, el poder, sí, yo creo que el poder es para expulsar los demonios, para hacer los milagros, para hacer las sanidades. El poder de Dios es para hacer las señales que Dios prometió que iban a seguir a todo aquel que creyeren en su Hijo Jesucristo. Pero el poder de Dios también es para guardarte sin caída, para que tú no caigas en el pecado. El poder de Dios es para no caer en el pecado también. Todo aquel que lleva 10, 4, 5, 30 años en el Evangelio y no ha caído y no ha practicado el pecado, es porque el poder de Dios está en él. ¿O acaso Pedro cayó en pecado? Pablo cayó en pecado. Juan cayó en pecado. No cayeron. ¿Por qué? Porque el poder de Dios estaba en ellos. El poder no solamente para hacer las señales. El poder es para guardarte sin caída, porque así lo dice la Escritura, que el poder de Dios es el que te guarda sin caída. Bendito sea Dios. O sea, el poder del Espíritu Santo en tu vida no solamente es para hacer las señales, sino para que no caiga en pecado. Ahora bien, somos pecadores. ¿Hay pecado en nosotros? Sí. Porque la Escritura dice que si yo digo que no tengo pecado, miento y lo hago a él mentiroso y la verdad no está en mí. Pero los que han nacido de Dios no practican el pecado.
Porque la simiente de Dios está en ellos. El que practica el pecado es del diablo. Pero los que han nacido de Dios, o los que son nacidos de Dios, no practican el pecado porque la simiente de Dios permanece en ellos. Este era el punto donde yo sé que perdía más de 3 aquí. Sin santidad nadie verá a Dios. La palabra santidad viene de la palabra santo, kadosh, que significa apartado. Sin santidad, si no te apartas del mundo, si no te apartas del pecado, si no te apartas de la fornicación, si no te apartas del adulterio, si no te apartas de la hechicería, si no te apartas de la idolatría, si no te apartas de la mentira, nadie verá a Dios. Porque los que practican tales cosas, dice la Escritura, no me lo inventé, dice la palabra, porque los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos, el reino de Dios. Nosotros como la iglesia de Cristo verdadera tenemos que predicar con amor en contra del pecado, pero amar al pecador y decirle con pasión y con misericordia, con compasión, que el pecado no es de Dios. Apocalipsis capítulo 2 versículo 7. Dice la Escritura. Apocalipsis capítulo 2 versículo 7. Al que venciere, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere, le daré comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El que venciere, ¿qué? El que venciere el pecado, hermano, que mora en nosotros. El mismo Pablo dijo, porque lo que quiero hacer, no lo hago. Sino lo que no quiero hacer, eso es lo que hago, por el pecado que mora en mí. Tenemos que vencer el pecado. Tenemos que llevar una vida victoriosa sobre el pecado. Porque usted, cuando cree usted que el apóstol Pablo dice, porque con Cristo somos más que vencedores, ¿a qué se está refiriendo el apóstol? ¿Vencedores de qué? Él no te dice vencedores del diablo, no. Satanás fue vencido en la cruz, fue avergonzado públicamente. Vencedores, venciendo el pecado, hermano. Porque con Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Porque con Cristo soy más que vencedor. Pero ¿qué es lo que voy a vencer? El pecado que mora en mí. La concupiscencia. El fuerte deseo de hacer lo malo. Todo el mundo tiene concupiscencia. Concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? Un fuerte deseo que está en ti, en mí. Un fuerte deseo de hacer el mal, de hacer lo malo, está en mí. Pero yo no puedo dejarme tomar dominio del deseo de la carne, ni los deseos pecaminosos. Yo debo vencer sobre ellos. Tenemos que predicar una vida victoriosa sobre el pecado, hermano. Solamente podemos vencer el pecado por medio del poder del Espíritu de Dios. La Escritura dice que los que andan conforme a la carne, los que andan conforme a la carne, se me olvida el texto, ¿cómo dice, por favor? Los que andan conforme a la carne no pueden agradar a Dios o no heredarán el reino de Dios, algo así. Los que andan conforme a la carne. Pero a veces creemos que andar conforme a la carne es andar en fornicación, en adulterio, no. Aunque sí, pero andar conforme a la carne es andar o tratar de vivir una vida en Cristo victoriosa con tu propia fuerza. Eso es andar en la carne. El que anda con su propia fuerza anda en la carne. El que piensa o cree vencer el pecado con su propia fuerza jamás lo podrá vencer. Vivirá en derrota. El pecado solamente se vence es por el poder del Espíritu de Dios en nuestra vida. Andar en la carne es andar en tu propia fuerza.
No debe andar en tu propia fuerza. Debe depender del poder del Espíritu de Dios. Voy rapidito porque esta señal es demasiado extensa. Si usted quiere la dejo aquí. Punto 4, o cuarto tema que se debe predicar o que se debe enseñar en la verdadera iglesia de Cristo Jesús. Cuarto tema que se debe enseñar en la iglesia de Jesucristo, que ha sido lavada, limpiada y lleva la marca y el sello del Espíritu Santo. Cuarto tema que se debe enseñar. Se debe enseñar la sanidad divina de acuerdo a la palabra de Dios. Se debe enseñar la sanidad divina de acuerdo a la palabra. ¿Cómo así? Porque es que hay gente que dice doctrinas que ya los milagros, que eso ya no pasa, que los milagros ya no existen, que las sanidades sobrenaturales, eso ya no ocurre. Eso fue cuando en los tiempos bíblicos de Cristo, cuando Cristo anduvo en la tierra, no creen en los milagros. Y si usted y yo hemos sido lavados con la sangre de Cristo y conocemos a ese Cristo que nos libertó, nosotros tenemos que creer lo que dice la Biblia. Creemos que si Cristo, así como Cristo sanó a la mujer del flujo de sangre, así como Cristo levantó a Lázaro de los muertos cuando ya hería, así como Jesucristo levantó a la hija de Jairo de entre los muertos, así como Cristo sanó, limpió a los leprosos, le dio la vista a los ciegos, le dio el habla a los mudos, limpió a los leprosos, abrió los oídos de los sordos, tenemos que creer que Él también lo puede hacer en este tiempo. Tenemos que creer que Cristo todavía hace milagros, que Cristo todavía sana, que Cristo todavía levanta muertos, porque Él, si creemos en la palabra, tenemos que creer que Él lo puede hacer hoy también. Yo he escuchado testimonios, hermano, de gente que ha sido sanada de cáncer, de gente que ha sido sanada de sida, de gente que ha sido sanada de leucemia, que ha sido libre de brujería. He escuchado testimonios y he visto testimonios. Entonces, ¿por qué hay doctrinas? Hombres que dicen conocer a Dios, que dicen conocer la palabra y enseñan que los milagros no existen, que eso no sucede, que eso sucedió en los tiempos de los profetas de Cristo. Todavía, hermanos, Jehová reprenda a Satanás. Nosotros creemos que Cristo sana, que Cristo cambia, que Cristo liberta, que Cristo levanta muertos, que Cristo hace milagros. Todavía lo creemos y todavía lo hace. No entiendo por qué hay gente que dice que no, y eso ya no pasa, eso ya no se ve, eso. Jehová reprenda al diablo, hermano. Escuche bien un pequeño testimonio. Cuando yo estaba en el ejército, en el sur de Bolívar, Tiquicio, Puerto Rico, antes de ingresar al área, me enfermé. Me picó un mosquito que causa la leishmaniasis. Un mosquito que anda en zona tropical, como en el sur de Bolívar, en la selva. Y me picó un mosquito leishmaniasis, me causó un mosquito hembra. Y la hembra empieza a romperte en todos los lados. Cuando si te pica un macho, solamente allí te da la leishmaniasis, se te va comiendo la carne. Pero cuando te pica la hembra, te rompe aquí, te rompe acá, te rompe en todas partes del cuerpo. Y me sacaron del área al batallón. Y cuando yo llego al batallón, yo empecé a averiguar y me enteré que el tratamiento de la leishmaniasis, si tú pesabas 80 kilos, eran 80 inyecciones, una por día. Escucha bien eso. El tratamiento de la leishmaniasis, si tú pesas 60 kilos, 70 kilos, un ejemplo, tú pesas 80 kilos. El tratamiento de la leishmaniasis son 80 inyecciones, de acuerdo a tu peso. Y cada inyección, un día, una, mañana otra, pasado otra, durante 80 días.
Cuando yo me enteré de ese tratamiento, yo le tenía, aún le tengo, fobia a las agujas, a las inyecciones. Hermano, yo siendo inconverso, yo conocía, porque mi madre era cristiana, mi tía es cristiana. Y yo recuerdo que yo me arrodillé en el batallón. En un lugar solo me arrodillé y dije, Señor, si tú me sanas, yo dejo la droga y me entrego a ti, Señor. A los pocos días me llevaron al dispensario. Me tomaron la muestra de sangre. De piel. Me tomaron la muestra y me hicieron el examen. Para sorpresa de los doctores, para vergüenza de Satanás y para la gloria de Dios, me salió negativo. Los médicos no se explicaban por qué en el hospital del sur de Bolívar me había salido positivo y acá me había salido negativo. Y nuevamente me hicieron la prueba 2 veces y me salió negativo. No se entendía y no explicaban, no se encontraba la respuesta. Luego por 3ª vez me hicieron la prueba y me salió negativo. Ellos no explicaban, no se explicaban. Pero yo estaba callado, yo sabía que el Señor me había sanado. Oh, gloria a Dios. Y yo le había hecho la promesa al Señor, Señor, si tú me sanas, yo dejo la droga y me entrego a ti. Pasaron como 3 meses sin consumir. Traté de llevar una vida sana, sin oración, sin ayuno, sin palabras, sin vigilia, sin sometimiento, con mi propia fuerza en la carne. No pude, volví a caer. Le prometí a Dios que si me sanara, me iba a entregar a Él. Pasaron como 3 meses y no me entregué. Al contrario, empezó otra vez. Por eso cuando vi el video de la venida de Cristo, me arrepentí porque yo le había hecho una promesa a Dios que me iba a entregar a Él si me sanaba. Y me sanó. Me sanó de leishmaniasis y me sanó de gastritis. Porque también tenía gastritis crónica a noviembre. Nos tomamos 15 botellas de Chance, 16 botellas de Manager, de Cacique, hermano. Me reventé el estómago. Y me causó una gastritis crónica, hermano. No podía comer café, no podía tomar Coca-Cola, no podía jugo gástrico, comida guisada. Y el Señor, mi hermano, mi tía, mi mamá, todo el mundo oraron, ungieron con aceite. Y Jesucristo me sanó, hermano. Yo como salud, yo como. Y no, hermano, Cristo me dio un nuevo estómago. Alabado sea Dios. Cristo sana. Cristo liberta. Cristo hace milagros. Y si Él lo hizo con la mujer del flujo de sangre, con la hija de Jairo, también lo puede hacer contigo. Solamente tienes que creerlo. Cristo todavía sana y hace milagro. Alabado sea Jesús. Bendito sea Cristo Jesús. Padre, gracias. Hermano, que una enseñanza, no se desespere. Una enseñanza. Anote los puntos, los textos bíblicos. El texto bíblico del punto 4 es Santiago capítulo 5, versículos 14 y 15. Y Primera de Pedro capítulo 2, versículo 24, donde el apóstol Pedro dice y recuerda la promesa de Isaías, que por su llaga fuimos curados. Por su llaga fuimos curados. Escuche bien. Quinto punto, ya estoy terminando. Quinto punto, voy rápido. Quinto punto. Se debe enseñar y predicar acerca del arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué es eso? Es el momento cuando la iglesia será quitada de este mundo, de esta tierra, para estar con el Señor en las bodas del Cordero. Nosotros como iglesia de Cristo, como predicadores, como mentores espirituales, tenemos que predicar y tenemos que enseñar el arrebatamiento de la iglesia, que sucederá pronto, en cualquier momento puede suceder. En este live ahora mismo, mientras predicamos, mientras enseñamos la palabra, mientras tú estás allí viendo este video, puede suceder el rapto. Puede suceder el arrebatamiento. ¿Quiénes irán en el rapto? ¿Quiénes irán en el arrebatamiento? Los que han sido lavados con la sangre de Cristo. Los que viven en obediencia, los que se han sometido a Dios, los que se han sacrificado por el Señor.
los que han vivido una vida agradable delante de Dios y estén sellados con el Espíritu Santo, cuando suene la trompeta, volaremos con el Señor. Él nos recibirá en las nubes y estaremos con el Señor para siempre. Edward, ¿dónde está eso? Háblame con Biblia, si no, no te creo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Voy a leerlo, voy a buscarlo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo del 13 al 17. Puede leer también Primera de Corintios, todo el capítulo 15. Léalo en su casa, porque vamos rápido. Voy rapidito. Lea en su casa Primera de Corintios, capítulo 15. Y yo voy a leer aquí Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 17. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, dice que descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice, verso 17, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Para siempre. Para siempre. No se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque el Señor, el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios descenderá del cielo. Dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Los muertos en Cristo y los vivos en Cristo. Suene la trompeta, nos vamos y estaremos con el Señor para siempre. Si usted se considera la verdadera iglesia de Cristo, usted tiene que creer en el arrebatamiento. Y no solamente creerlo, tiene que predicarlo, tiene que enseñarlo, tiene que decirle a la humanidad, al mundo, a la iglesia, que eso pronto puede suceder, en cualquier momento. Puede suceder ahora mismo, mientras estamos aquí. Puede suceder mientras estamos en el culto, mientras salimos del culto, mientras estamos en casa. Hermano, el arrebatamiento puede suceder en cualquier momento. Tiene que prepararse. Si usted no tiene a Cristo, me está oyendo, usted está en pecado, hermano, dele la espalda al mundo, dele la espalda al pecado, busque a Cristo, porque pronto sonará la trompeta. Y los que estemos lavados con la sangre de Cristo, sellados con el Espíritu Santo, volaremos y estaremos con el Señor para siempre, con un cuerpo glorificado como el de Jesús. Sexto punto, ¿verdad? Sí. Sexto punto. Ya voy a finalizar. Me faltan 6 y 7. Sexto punto, voy rapidito. Estúdielo en su casa. Sexto punto. Se debe predicar la pronta y eminente venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. El rapto y la venida de Cristo
Son eventos totalmente diferentes. Tenemos que predicar la pronta y eminente venida de nuestro Señor Jesucristo, donde Él va a tomar su posición como Rey de Reyes y Señor de Señores y a establecer el reino de Dios físicamente aquí en la tierra. Eso está en Apocalipsis capítulo 19. Séptimo punto. Bendito sea el Señor. Séptimo punto. La verdadera iglesia de Cristo debe tener, la verdadera iglesia de Cristo, sea una mega iglesia, sea un grupito, sean pocos, sean muchos, debe tener un fuerte anhelo y un fuerte deseo de predicar la palabra de Dios a los que no la conocen, a los perdidos, a los que no tienen a Cristo. La verdadera iglesia de Cristo, ese es el séptimo punto ya para finalizar. Debe tener un fuerte anhelo, un deseo ardiente de llevar el evangelio a todos aquellos que no lo conocen. Entre paréntesis, a las calles, a las esquinas, a las plazas, a los parques, a los barrios, a las cárceles. Ir a todos los lugares, la verdadera iglesia de Cristo, los que han nacido de nuevo, los que han sido lavados con la sangre de Cristo, los que tienen el sello del Espíritu Santo y que sus nombres están escritos en el libro de la vida, tienen que tener un deseo ardiente y un fuerte anhelo y deseo, un fuego de llevar el evangelio a los que no lo conocen, a los drogadictos, a los pandilleros, a los barrios, a la gente que no conoce el evangelio. Tiene que amar las almas e ir a predicar el evangelio en las calles, en las plazas, en los parques, en las cárceles, a donde el Señor lo inquiete, lo envíe. Vaya, hermano, eso hace la verdadera iglesia de Cristo. ¿Dónde está eso? Marcos capítulo 16. Versículo 15. Marcos capítulo 16. Versículo 15 al 16. Vamos a ver qué dice. Es con Biblia, hermano. Biblia en mano. Y les dijo: id por todo el mundo. Vayan por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Tenemos que tener un fuerte anhelo y deseo. Si usted se considera la verdadera iglesia de Cristo, usted tiene que tener un fuerte anhelo, un deseo ardiente de llevar el evangelio a las personas que no lo conocen, para que se salven y busquen a Jesucristo. Bendito sea Dios. Espero que esta palabra te haya bendecido, esta enseñanza te haya bendecido. Espero que la medite en tu casa, busque los textos. La iglesia de Cristo tiene que tener un fuerte anhelo y un fuerte deseo de llevar el evangelio a los que no lo conocen, a las almas perdidas, a los que no tienen a Cristo, a los que no han sido lavados con sangre. Dios te bendiga poderosamente. Que la paz de Dios esté contigo y con tu familia. Recuerda, me despido diciendo esto: Maranata, Cristo viene. Prepárense, porque pronto sonará la trompeta. Bendiciones, Dios te bendiga. Amén.